al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Nos damos gracias a Dios. ¿Cómo está, iglesia? Bendecidos. Bendecidos. Fíjese que hace algunos años, específicamente como unos 5 años, yo estuve en terapia intensiva porque mi cuerpo colapsó y no hubo más remedio que llevarme al hospital. Y en el hospital solamente me decían que tenía unas horas de vida. Salen y le dicen a mi esposo que en cualquier momento su esposa moría. Entonces me llevaron a terapia intensiva para darme un tratamiento especial, un tratamiento específico para contrarrestar todo lo que mi cuerpo estaba luchando y por el cual estaba colapsando. No podía estar en urgencias porque no era un área en donde me pudieran ayudar. No podía estar en hospital, en piso, porque no había ahí, no era suficiente para que ayudara mi cuerpo para salir adelante. Tomaron la determinación de llevarme a terapia intensiva y darme un tratamiento especial, porque lo que yo estaba padeciendo, eso necesitaba. Estar en terapia intensiva, estar aislada, estar conectado a varios aparatos donde podían ayudar a mi cuerpo a salir adelante. Entonces el tratamiento que yo tenía que tener era específico. Diga conmigo, específico. Específico. ¿Por qué específico? Porque yo no tenía una diarrea, yo no tenía una gripa, yo no tenía un dolor de cabeza. Literalmente mi cuerpo estaba sufriendo un desorden que yo traía en mi cuerpo. El tiempo que yo estuve en terapia intensiva fue muy doloroso. El tiempo que yo estuve en ese tratamiento, yo no me podía mover. Literal, mi cuerpo estaba en las últimas. ¿Por qué les digo todo esto? Porque últimamente la palabra de Dios en esta iglesia está siendo intencional. ¿Qué quiere decir intencional? Que cuando nosotros tenemos una dolencia, cuando nosotros tenemos una deficiencia, nosotros tenemos que recibir la medicina que estamos necesitando. Si está uno desanimado y yo le hablo de ir a comprar un carro y él está desanimado porque no tiene recurso, ¿qué van a suceder con mis palabras? Que lo voy a desanimar más. Bueno, Dios hizo la iglesia con una intención. Dios hizo la iglesia con la intención de ayudarnos a cada uno de nosotros en cada una de nuestras necesidades. El pastor ha venido predicando palabra directa a nuestra alma, a nuestro espíritu, porque Dios sabe muy bien qué es lo que necesitamos. Y usted y yo sabemos que la iglesia es un hospital, que todos nos dolemos de algo, que todos traemos un padecimiento. Y la iglesia de Jesucristo no es una iglesia perfecta. La iglesia de Jesucristo es una iglesia perdonada por Jesús. La iglesia de Jesucristo no hay gente perfecta, ni tampoco pensamos lo mismo, ni queremos lo mismo, porque esa es la iglesia de Jesús. Cuando nosotros llegamos a un lugar como este, no busquemos encontrar perfección, porque lo que quiere Dios, que en medio de esa diversidad de cómo piensa uno, cómo actúa otro, qué le gusta a uno, qué le gusta al otro, lo que Dios quiere es que nos amemos y nos soportemos los unos a los otros. Amén. Entonces, cuando venimos a la iglesia y somos intencionales, es para atacar aquello que está consumiendo, algo que está afectando, algo que nos está debilitando.
Por eso comencé a hablarles que yo hace 5 años estuve en terapia intensiva. ¿Y qué era lo que atacaban en mí? Todo aquello que estaba destruyendo mi cuerpo. De aquí del altar vamos a ser intencionales. Creo que somos hijos de Dios maduros, ¿verdad? Vamos a ser intencionales. ¿Para qué? Para gloria de Dios, yo estoy aquí. El Señor levantó, el Señor sanó, el Señor restituyó, porque hay un propósito en mi vida y yo lo creo. Amén. Entonces lo que vamos a hacer hoy con la palabra de Dios es que va a atacar esas áreas que nos están doliendo. Va a atacar esa área que nos está desviando. Va a atacar esa área en la que nos estamos desanimando. ¿Y alguien se recuerda cómo se llama la prédica del día de hoy? Errores que cometemos. Así es, errores que cometemos. Y vamos a ir a la palabra de Dios y comienzo a predicar en esta tarde. Sí, aquí hay agüita. Y comienzo a predicar en esta tarde. Y dice así la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 3, versos 5 y 7. Y dice así la palabra de Dios: después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Ahora lo voy a leer de esta manera. Dice: los Chávez sembraron, los Lorenzana regaron, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Me estoy dando a entender? Y dice: así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino ¿quién? Dios es el que da el crecimiento. Diga conmigo: Dios es el que da el crecimiento. Y nosotros la regamos. Literal. Dios es el que da el crecimiento en nuestras vidas. La semana pasada hablábamos, ¿verdad? Nos hablaba el tema de que quién es Apolo y quién es Pablo, y nos dejaba bien claro que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, y que nosotros, nuestra fe de alguna manera nos ayuda el estar con las personas que han creído y que le sirven al Señor. Pero nuestra vida espiritual se la debemos a ¿quién? A Jesús, aquel que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Bueno, ahora nos vamos a dirigir en esta enseñanza en que Dios es quien da el crecimiento, ¿verdad? Y nosotros solamente nos dedicamos a regarla, o sea, a cometer errores. Yo he cometido muchos errores. ¿Alguien aquí no ha cometido errores? Ay, allá atrás. ¿Alguien ha cometido errores? Allá de los que nos están viendo, ¿alguien ha cometido errores? Qué bueno que te estás conectando. Esa es una palabra que también va a edificar tu vida. Cuando gustes te esperamos aquí en Puerta al Cielo, ¿verdad, iglesia? Amén. Te esperamos con mucho gusto. Así es que en este versículo, en esta cita bíblica, podemos darnos cuenta que nuestra vida física, en lo natural, y nuestra vida espiritual, ¿de quién depende? De Dios. ¿De dónde va a venir nuestro crecimiento físico y espiritual? De Dios, así es. Nosotros nacemos, crecemos y morimos. Eso es lo que está establecido
para cada ser humano en esta tierra de crecer, nacer y morir. No, lo dice. Crecer, no nacer, crecer y morir. Pero para nosotros los hijos de Dios, nosotros experimentamos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces nosotros no tan solo ya nacimos, estamos creciendo y vamos a morir así nada más. No, la verdad es que no, esto es algo maravilloso donde nosotros tenemos que reconocer que nosotros tenemos un nuevo nacimiento, y eso es a todos aquellos que han recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, reconociendo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. ¿Por quién? Por Jesucristo. Ese es el nuevo nacer. Y como nos lo dice en el pasaje que acabamos de leer, nos dice que hemos leído que Dios es quien nos da el crecimiento. Por lo tanto, a través de haber creído en Jesús y de experimentar ese nuevo nacimiento, nosotros tenemos una vida eterna. Así es que no nada más vamos a morir y ya, no, se nos ha dado una vida eterna. Amén. Pero hoy vamos a ver de los errores que cometemos como seres humanos. Hoy vamos a ver los errores que cometemos espiritualmente hablando también, ¿sí? Entonces, tenemos que estar conscientes que nosotros cometemos muchos errores en nuestra vida, ¿verdad? Que entorpecen el crecimiento en cada uno de nosotros. Y vamos a ir bien, voy a ser bien puntual en esto, ¿verdad? Entorpecemos nuestro desarrollo en cómo nos alimentamos. En cómo nos alimentamos. Cometemos muchos errores en la forma, en lo que ponemos en la mesa, en lo que tomamos. Y eso entorpece nuestro crecimiento físico. Y es algo en que todos hemos fallado. Sabemos que es un error poner y comer pan todos los días, pero ponemos una gordita de esas bien sabrosas, con pan y chopeadito y va para adentro, ¿verdad? Sabemos muy bien que el refresco nos hace daño y entorpece nuestro crecimiento, pero lo seguimos tomando. Ahí. Ahora también nos equivocamos, ya comimos, ya tomamos ya la cantidad y todo, pero llevamos una vida sedentaria, no hacemos ejercicio, entorpecemos nuestro crecimiento y decimos, ay, ¿por qué? ¿Verdad? Ahora estamos comprendiendo lo que significa ser intencional. Cuando yo estaba en el hospital me tenían que dar a mí lo que necesitaba para ser levantada. Dios sabe muy bien lo que necesitamos para ser levantados como sus hijos, ¿verdad? También tenemos muchos errores, ¿verdad? Cuando somos esclavos de los vicios, cuando todos los días estamos ansiosos por el tabaco. Algunos somos adictos a las tortillas y dices tú, ay, pues eso no hace daño. Claro que sí, sí. Cometemos esos errores, esos vicios que nos llevan a depender del mundo, esos vicios que nos llevan a experimentar soledad, esos vicios que nos llevan a estar en escasez, en enfermedad, ¿verdad? Hay otros que tienen vicios emocionales, que no podemos dejar de hacer o de decir ciertas cosas, que va a traer enfermedad a nuestra alma. Esos son errores que cometemos nosotros como seres humanos. Hay otras personas que tienen el error de estar, o cometen el error de estar afanados por lo que han de comer, lo que han de vestir. Están estresados.
están estresados emocionalmente, no tienen paz. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Es verdad. ¿Ustedes creen que yo llegué al hospital porque comía frutas y verduras? No. Esa es una realidad. ¿Sí? ¿Y quién pagó las consecuencias? ¿El que me vendió las cosas? No, yo que asumí la responsabilidad de comérmelas. Ahora, también tenemos errores espirituales y es donde vamos a ahondar en esta tarde. Errores espirituales que están afectando nuestro crecimiento y nos hace pensar, ¿y por qué yo no crezco? Y la hermana fulanita sí crece, y la familia fulana, mira todo lo que están haciendo, y creemos que Dios no nos da el crecimiento a nosotros. Pero hoy el Señor nos va a señalar esos errores por los cuales nosotros estamos teniendo una vida enana espiritualmente, que no crecemos. Hoy vamos a reconocer por medio de la palabra cuáles son esos errores que cometemos espiritualmente y que vemos que no avanzamos. No quiero que piense en el vecino, ni en la que tiene a un lado, ni en la que tiene atrás, adelante. En el yo, en mí. Vamos a enfocarnos en esos errores en mí, porque vamos a empezar a hablar de los errores que cometemos y fácilmente se nos va a venir la vecina, el esposo, la esposa, la hermanita, el pastor, la pastora. No. Diga, la palabra es para mí. 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 Amén. El primer error, y si trajo con qué anotar, adelante. Y si no, bueno, la predica se va a subir a Facebook y a YouTube. Ahí nos puede visitar, ¿verdad? Y puede ver las enseñanzas que no ha visto porque no ha podido venir o no ha querido. Ay, esa se me salió. El primer error. ¿Están listos? Nos llamamos cristianos, pero no queremos ser semejantes a Cristo. Nos llamamos cristianos, pero no queremos ser semejantes a Cristo. Vamos a leer Biblia. Poco voy a explicar, voy a leer mucho. Espero que el Espíritu Santo tome un control de mi lengua y no se me trabe la lengua. A ver. Bueno, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, por favor. Y dice la palabra así: el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Tenemos nosotros que vivir como Jesús murió. No podemos crecer espiritualmente si en lugar de anhelar vivir como Cristo, anhelamos vivir como los que viven en el mundo. Porque venimos a la iglesia y nos muestran qué hizo Jesús, nos muestra su palabra, cómo vivió Jesús. Pero una vez que salimos allá afuera, anhelamos vivir como el vecino, como nuestros vecinos. Anhelamos hacer lo que en el mundo se hace, y es un error. Ahí no puede venir el crecimiento espiritual a nuestra vida. Anhelar lo que el mundo te está ofreciendo, o vivir como el mundo te está ofreciendo. Ser como cristianos significa permitir que Dios nos lleve a ser las personas que Él quiere que seamos. Aquí entonces estamos viendo que hay un propósito para tu vida, hay un propósito para mi vida, que no es el mismo. No es el mismo, porque los planes que tienen para ti no son los planes que tienen para mí. Pero lo que sí te puedo decir es que son planes de bien y no de mal. Amén. Vamos a ver Isaías, capítulo 68, verso 8. Isaías 64, verso 8. Y dice así la palabra de Dios:
Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Pero el Padre Celestial, como alfarero, nos está formando a semejanza de su Hijo Jesucristo. La vida cristiana no es que tú vengas y se te solucionen todos los problemas. No, porque llegamos deformados a manos del alfarero. Entonces, cuando el Señor ve, si yo te diseño, yo tengo planes para diseñarte de esta manera, pero yo veo aquí que esto no tiene que ir aquí. O de plano, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Hay un diseño para ti y para mí. Él tiene esos planes. Pero en medio de esta vida, en este mundo, a causa de las filosofías humanas nos deformamos, o de nuestras creencias con las que crecimos. Cuando llegamos a sus manos, dice: no, esto no es lo que yo he diseñado y quiero para ti. Entonces Él comienza a desbaratar todo aquello que el mundo deformó. Y esto duele. Y cuando como cristianos comienza a doler lo que Dios está haciendo en nuestra vida, patas, ¿para qué las quiero? No me vuelven a ver en la iglesia, porque no me gusta que me duela. ¿Ustedes creen que a mí me gustaba que me doliera todo lo que me pusieron en el hospital? Ellos no tenían la culpa. Era lo que necesitaba mi cuerpo. Yo, por ejemplo, la verdad soy bien valiente. O sea, para inyecciones y todo, me sacan sangre y yo veo y todo, ¿no? Llega el momento y no puedo entender. Llegó el momento en que mi cuerpo era un dolor completo. No así como Jesús, no. Pero puedo darme una pequeña idea de cómo Jesús fue herido por nuestras rebeliones, cómo le dolía. Y como hijos de Dios no nos gusta sentir ese dolor, pero en la iglesia venimos para ser formados. A la iglesia venimos para que se nos dé ese tratamiento, porque el médico de médicos es Jesús. Amén. El alfarero de nuestra vida es Jesús. Y puede ser que en sus manos nos deformemos, porque a la hora de meternos al horno y ser pasados por fuego ahí, como que nuestra carne todavía no quiere, y a la hora de salir, pero si yo no la moldeé así, entonces, ¿me estoy dando a entender, iglesia? Amén. Así es que el Padre Celestial, como alfarero, nos está formando a semejanza de su Hijo Jesucristo. No desista si duele, pero es a causa de los errores que estamos cometiendo como seres humanos y como cristianos. ¿Pero qué significa ser semejante a Cristo? Vamos a ver, ¿qué significa ser semejante a Cristo? Vamos a ver aquí 4 puntos. Vamos a ver aquí 4 puntos en el primer error que estamos viendo, que nos decimos cristianos, pero no queremos ser semejantes a Cristo. Y para que quede claro y no quede duda, vamos a ver lo que significa ser semejantes a Cristo. Voy a puntualizarlo rápidamente y ahí vamos a ir explicando uno por uno. Cristo era humilde. Ya conmigo, Cristo era humilde. Cristo era humilde. Cristo aceptaba la voluntad del Padre. Cristo aceptaba la voluntad del Padre. Cristo tenía compasión por las personas. Cristo tenía compasión por las personas. Cristo demostró su amor muriendo por nosotros en la cruz. Cristo demostró su amor muriendo por nosotros en la cruz. Ahora vámonos uno por uno. Cristo era humilde. Y vamos a ir a Mateo
capítulo 11, verso 29. Mateo capítulo 11, verso 29. Y dice así: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Entonces aquí estamos viendo que Jesús era apacible, humilde de corazón, pero nosotros decidimos ser soberbios. No decidimos ser semejantes a Cristo. Es el primer error que cometemos. Él es manso y humilde y nosotros somos soberbios. Decidimos ser soberbios cuando Él nos está poniendo el ejemplo. Yo busqué en el significado de soberbios, que no debí, ¿verdad? Porque todos lo sabemos. Pero dice así, que es una persona que se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica o por alguna cualidad especial y que lo demuestra con un trato distinto, despectivo hacia los demás. Esa es una persona soberbia. Esas personas que se creen más y superiores a los demás por alguna situación, porque pues son muy pudientes o porque tienen alguna cualidad, ¿verdad? Entonces eso hace que sean soberbios. Pero aquí la palabra de Dios nos está invitando a que seamos semejantes a Cristo. La invitación es que seamos semejantes a Cristo, que seamos apacibles, humildes de corazón, como Él lo es. Amén. El segundo punto, Cristo acepta la voluntad del Padre Celestial. Y vamos a ir a Mateo 26, verso 39. Y dice así: yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Había una petición, había un deseo de parte de Jesús. Quería no pasar ese trago amargo, se lo pidió a su Padre, pero dijo: que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, ¿verdad? Pero nosotros seguimos haciendo nuestra voluntad. Seguimos haciendo nuestra voluntad. Y ese es un error que acarrea a nuestra vida dolor, desánimo, frustración, porque creemos o queremos ayudarle a Dios y nos pasamos de religiosos. Es que Dios me dijo, Dios me habló. No, es nuestra carne la que nos está hablando. Y nos adelantamos y no hacemos la voluntad de Dios. Hacemos nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, dominados por nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora vamos. Cristo tenía compasión por las personas. En Mateo capítulo 9, verso 36. Mateo capítulo 9, verso 36. Y dice así: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desesperadas como ovejas sin pastor. Pero nosotros hemos decidido caminar en indiferencia cuando vemos a las personas que están agobiadas y desesperadas. Nos da pena hablar del Evangelio. No nos tomamos el tiempo para ir a compartir lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, lo que Dios puede hacer en la vida de los que están agobiados y desesperados. Caminamos con una indiferencia. Y esa manifestación de indiferencia, estamos hablando de un espíritu demoníaco, porque me vale. O sea, ¿yo qué?
O sea, lo que le esté pasando a mi vecina, a mi hermana, a los que tenemos cerca, pues se lo buscó, sí, pues igual y nosotros. Pero tenemos nosotros tenemos que ser compasivos como Jesús es compasivo con todos nosotros. Porque Él tiene compasión de nosotros, de cada uno de los que aquí estamos. Y quiere que nosotros así seamos. Que seamos semejantes a Él. Dios quiere que seamos semejantes a Jesús. Ahora vamos a ver el último punto del primer error. Cristo demostró su amor muriendo por nosotros en la cruz. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 12 y verso 13. Lo vamos a leer todos juntos, ¿les parece? 1, 2, 3. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Solemos hablar de amor, iglesia, pero no lo demostramos. Volvemos a leer el versículo, por favor. 1, 2, 3. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Hablar de amor lo hizo Jesús con cada uno de nosotros. Pero ojalá que Dios nos permita comprender ese amor tan alto, tan ancho y tan profundo, para podernos amarnos los unos a los otros. Inclusive, como dice la palabra, nadie tiene amor más grande que el que dar la vida por sus amigos. ¿Alguien ama así aquí? Amén. El segundo error, iglesia. Nos llamamos cristianos, pero no queremos hacer lo que Cristo hizo. Nos llamamos cristianos, pero no queremos hacer lo que Cristo hizo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Dice así: pero para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. La vida de Jesús es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar, que nos tiene que inspirar, que nos tiene que dar la valentía para ser semejante a Él, porque nada de lo que nos pide hacer en esta tierra, Él lo hizo todo. Nada de lo que nos está pidiendo Él dejó de hacerlo. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Él nos dejó para que su ejemplo, para seguir sus pasos. Para seguir sus pasos. No podemos ser como Cristo si no hacemos lo que Él hizo. Y lastimosamente, por esta causa, es que muchos cristianos viven frustrados, decepcionados, porque insisten en hacer lo que el mundo hace y no quieren vivir como Dios vive. En este también vamos a ver 5 pasos 5 puntos del segundo paso. Y vamos a ver Santiago, capítulo 4, verso 4. Y dice así:
Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y tenemos que comprender nosotros que Dios no va a dar el crecimiento espiritual a las personas que quieren vivir como sus enemigos. A lo mejor esta palabra puede ser fuerte para nuestras vidas, pero necesarias. Hay procedimientos médicos que duelen mucho y que son muy violentos, pero que son necesarios para rescatar nuestra vida. A lo mejor esta palabra está doliendo y está penetrando, pero es necesaria para que nuestra vida espiritual no se pierda. Yo recuerdo que cuando me entubaron, yo desconocí ese dolor. Cuando entraban esos tubos por mi nariz y tenían que llegar hasta el estómago, era necesario. El doctor me dijo: hija, te va a doler, pero es necesario porque lo que queremos es salvar tu vida. A lo mejor son procedimientos bastante fuertes los que está hablando la palabra de Dios, pero es necesaria para nuestra vida, para que nuestra alma no se pierda. Amén. Pero ¿qué hizo Jesús? Porque el segundo punto es que no queremos hacer lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué significa hacer lo que Jesús hizo? Y bueno, vamos a ver 4 puntos. El primero, Cristo tenía una vida de oración. El siguiente punto, Cristo se bautizó. El tercero, Cristo ayunaba. El cuarto, Cristo vino a servir y no a ser servido. Y vamos a ver cómo la regamos, ¿verdad? Vamos a ver el número 1. Cristo tenía una vida de oración. Y lo vamos a ver en Lucas capítulo 6, verso 12. Lucas 6, verso 12. Y dice así: porque por aquel tiempo se fue Jesús a las montañas a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y a muchos no nos gusta orar. Le huimos a la oración. Preferimos que otros oren por nosotros. No queremos hacer lo que Jesús hizo, tener una vida de oración. Preferimos nosotros nuestro sueño plácido completo, y en la mañana levantarnos y, si te acuerdas, decía el pastor: mira, tus chanclas mételas así, ya cuando te vas a dormir, aviéntalas abajo de tu cama, por lo menos para que te arrodilles a buscar las chanclas y ahí te acuerdes de que tienes que buscar el rostro de Dios. No nos gusta hacer lo que Jesús hizo, no nos gusta orar como Jesús oraba. Dice que pasó toda la noche orando a Dios, a su Padre. ¿Alguien aquí se ha pasado toda la noche orando a Dios? Obligamos nuestra carne. Ahora, vamos al segundo punto. Cristo se bautizó. Mateo capítulo 3, verso 13. Y dice así: un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero van a decir: no, pues eso sí, ya lo hice, yo ya me bauticé. Pero ¿qué significa el bautismo? ¿Qué significa estar bautizados? Morir a nuestra vieja naturaleza y vivir para Cristo. Morir a nuestra carne. Morir al sentir, al pensar. Estamos pero bien vivitos. Todos sentimos, todos oímos, todos vemos. Pero Jesús se bautizó y murió a Él mismo para obedecer a nuestro Padre. Y el bautismo significa morir a nuestros deseos, pero nosotros no queremos morir a esos deseos para complacer nuestra carne. ¿Me estoy explicando? Sí.
el cuarto punto, Cristo vino a servir. Ayunar, es cierto. Cristo ayunaba. Y en Mateo 4, capítulo 4, verso 1 y 2 nos dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Quién lo llevó? El diablo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Quién lo llevó? ¿Quién llevó a Jesús? El Espíritu. Dice, para que lo sometiera a la tentación. Y dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pero no pasan ni 2 ni 3 horas cuando nosotros ya tenemos la tentación enfrente y sucumbimos a ese pan, a esos huevitos. O sea, no sabemos ayunar. No sabemos ayunar. ¿Y saben cuándo se le presentó el diablo a Jesús? Cuando había más debilidad en él, porque ya Jesús tenía hambre, dice la palabra. Que ya tenía hambre. Qué tan débiles estamos nosotros que a la segunda hora nosotros ya andamos, decía mi suegra, jadeando de hambre. No sabemos ayunar. Ahora si dejamos de comer no oramos. ¿Eso no es ayuno? Pues no. Más valdría que te sentaras, desayunaras y de ahí nos pusiéramos a leer la palabra, entrar ¿cómo se dice? En comunión, en lectura, se me fue la palabra. Que tuviéramos esa relación, esa comunión, esa intimidad. O luego nos ponemos a ayunar, no comemos, oramos un poco, pero no salimos de Facebook. ¿Verdad? No queremos hacer lo que Jesús hizo, porque eso es renunciar a nuestros deseos. El número 4. Cristo vino a servir, no a ser servido. Ay, me están dando calambres en los pies. Ay, pero yo puedo en el nombre de Jesús. Cristo vino a servir, no a ser servido. Y vamos a ir a Marcos capítulo 10, verso 45. Y dice así: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Pero muchos queremos pleitesías, alfombra, ¿no? Jesús vino a dar su vida, vino a dar su tiempo. Pero nosotros venimos a la iglesia para sacar algún beneficio en vez de dar al ministerio. Y no es así. No es así. Vemos que Jesús vino a servir. ¿Y que ese servir es a dar? Y nosotros tenemos que venir a la iglesia a dar, a servir, a comprometernos. Amén. Amén. Y vamos a ir cerrando el tercer error que cometemos. Nos llamamos cristianos, pero no queremos tener amigos cristianos que nos ayuden a crecer. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 3, verso 20. Y dice así: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Ay. Sí, recibimos fortaleza, dirección, sabiduría. Pero resulta que el fin de semana nos volvemos a juntar con los amigos que nos llevan a cometer errores en nuestra vida. Ay, no pasa nada, solamente voy a ir a platicar con ellos.
no pasa nada. Te sientas con ellos y comienzas a volver a escuchar de donde Dios te ha sacado. Y comienzas a involucrarte una vez más con esas personas. Mire, llega el tiempo en el que cuando nos convertimos, dice que nos apartamos de todo. Fíjense que sí, es necesario. Porque cuando Dios comienza a hacer algo en nuestra vida, nosotros tenemos que apartar ese tiempo para que Él siga actuando en nuestras vidas. Porque no somos lo suficientemente maduros y fuertes para soportar la tentación. A mi esposo y a mí nos decían, es que estos ya ni se juntan con nadie. Mire, sí, llegó el momento en que no, porque no estábamos capacitados, no estábamos fuertes y no teníamos la sabiduría para estar en esos lugares de donde Dios nos había sacado, de esos lugares donde se habla pura grosería, de esos lugares donde te prestas para fumar, para tomar, para hacer juicio contra las demás personas. Y dice la palabra de Dios que el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. ¿Y cuántas veces no ha pasado que por andar en esos caminos de donde Dios ya te sacó, regresas y tarde que temprano mal parado vas a terminar? Si Dios te está sacando de las deudas y te vuelves a juntar con aquel que te va a decir mira, préstame, o vamos y te lleva donde prestan, y vuelves a caer en el mismo lugar y vas a terminar mal parado. Son errores que nosotros cometemos. Una vez saliendo del hospital de terapia intensiva, imagínense cómo me iba a ver yo en la esquina de los tacos de tripa y de chicharrón. Pero así lo hacemos nosotros. Salimos de la iglesia, salimos de recibir una instrucción y usted va y se para de ahí de donde le ocasionó todo, de donde uno viene. Son errores que cometemos, iglesia. Ok, ya abrí mi boca, ya hablé, ya dije, ya quedaste mal parado, ok. Vamos entonces a nosotros a analizar lo que pasó y decir, no lo vuelvo a hacer. O de plano, pues mi hermanita o mi hermanito todavía no está bien fortalecido. Bueno, entonces evito para no salir mal parado. ¿Me explico, iglesia? Es necesario. Mire, iglesia, cuando estaba en terapia intensiva me ponían unas bolsas grandes y con todos los nutrientes que mi cuerpo necesitaba para levantarme. A mí ya no me ponían el suero por aquí el brazo. A mí me pusieron aquí un catéter, aquí me lo pusieron. ¿Sabe lo traumático que es eso? Pero era necesario, porque yo llevé al borde de mi cuerpo, al tope de todo lo que podía soportar por tantos errores que cometí en mi vida. Lo mismo es en nuestra vida espiritual. Tenemos que saber dónde vamos, con quién nos juntamos, pero tenemos esos apegos emocionales con nuestros amigos, con nuestra misma familia, que sabemos que vamos a salir mal parados por haber pasado la carnita asada, y después de que se pasaron de la carnita asada pasaron a otras cosas y a otras cosas, o esas reuniones que se pueden dar. No pasa nada, ándale pues, no pasa nada. Como bien dice el dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Decimos ser cristianos, decimos amar a Dios, pero nuestras amistades dicen todo lo contrario. Es una lucha, iglesia. Es una lucha encarnizada por tu alma, y lo tienes que entender. Si el diablo no te aparta
de orar, si el diablo no te aparta de alabar, te va a apartar cuando nosotros no estemos cuidando nuestro templo del Espíritu Santo. Nos va a apartar y nos va a robar, porque también es pecado no cuidar nuestro cuerpo. Amén. Nuestras amistades son como las aves de las parábolas del sembrador, que no permiten que la semilla de Dios dé fruto en nuestra vida. Y vamos a ver Marcos capítulo 4, verso 14 y 15. Si me puedes poner la primera alabanza que les di, por favor. Dice así la palabra de Dios: el sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra, y tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. ¿Qué estoy haciendo yo? Sembrando la palabra, sembrándoles una palabra. Usted puede salir allá afuera y ¿sabe qué? Dice que viene Satanás y le quita la palabra sembrada en esta hora. Pero entonces, ¿a dónde se está yendo usted a meter allá afuera? ¿A dónde? Los que conocen de siembra, de milpa, de cosecha, ¿cómo se les llama? Los campesinos aran su tierra, la aflojan, llegan y ponen la semilla y luego la cubren. Pero aquí está hablando que somos como esa semilla, dice, algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra, que tan pronto como la oyen, viene Satanás y le quita la palabra sembrada en ellos. Cuando nuestra tierra, cuando nuestro corazón está endurecido, lo que hace la palabra es que rebota y no la sostenemos. El campesino se asegura de tirar la semilla y taparla para que no venga el pájaro y se la coma. Pero hay unos granos que caen en el camino. El camino es semejanza a nuestro corazón endurecido, que no dejamos que la palabra dé esos brotes, esa fortaleza, que comience a dar esos frutos por nuestro corazón endurecido. Tenemos que saber nosotros qué es lo que estamos haciendo, porque comenzamos a llegar, salimos de aquí, ay, vamos a ver a mi mamá, o vamos a ver a mi hermana, o vamos a ver a mi prima, mi comadrita. ¿De dónde vienes? Vengo de la iglesia. Ay, ya gusta que te lavaran la cabeza. Y tú empieza tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y si no estás fortalecido, ya fuiste a dejar allá tu dinero. Y el enemigo comienza a robarte esa palabra. Ahora si están festejando algo y te invitan y están festejando al niño, a la niña, al cincuentón, al sesentón, y ay, mira, te sirvo, muchas gracias. ¿Ya no tomas? Y digo, no, ¿te lo prohíben en la iglesia? No, y terminas, bueno, dame una. Y terminas no dando una. Así es el diablo. Así es el diablo. Como cristianos necesitamos amigos como Aarón y como Hur. Aarón. Hay una historia muy bonita en la Biblia, y lo vamos a ver en Éxodo, verso 17, 10 y 12. Y dice así la palabra de Dios: Josué siguió las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina, mientras Moisés mantenía los brazos en alto. La batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando
los bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se lo pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho. Así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Qué importante tener ese tipo de amigos que te están viendo que ya estás a punto de caer y te sostienen la mano, y te sostienen la mano derecha y la mano izquierda, y te dicen: ven, siéntate aquí, toma respiro. ¿Alguien de ustedes tiene un amigo así? No me conteste. Pero todos deberíamos de tener amigos como Aarón y como Hur, que te ven cansado y que te ven que ya no puedes más, que la situación te está arrastrando, que la situación te está destruyendo, que te estás desanimando, que el cansancio te está venciendo, y que vienen y te dicen: vamos, tú puedes, tú puedes. Todos tenemos que asegurarnos de tener unos amigos así, amigos cristianos, temerosos de Dios, que no regresan al mundo, sino que escuchan y hacen la palabra viva todos los días. Todos necesitamos, todos llega un momento en nuestra vida que la estamos regando un chorro, pero necesitamos tener a esos amigos cerca de nosotros. Amén. Amén. Lamentablemente muchos cristianos tienen por amigos a esas personas que tienen la actitud como la esposa de Job. Muchos tienen amigos con la actitud que tenía la esposa de Job. Y la vamos a citar: Job capítulo 2, verso 8 y 9. Ahí está. Y dice: Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hay amigos que se acercan a nuestra vida, nos ven que estamos batallando, porque estar en el evangelio, creerle a Jesús, es un día con día, y nos enfrentamos a muchas situaciones. Aquí Job estaba enfermo, ya había perdido todo, ya había perdido a sus hijos, ya no le quedaba absolutamente nada, estaba tirado en medio de la calle y se rascaba, porque ese hombre estaba enfermo y no tenía, bueno, ahí andaban dos amigos que, para esos amigos, ¿verdad? No, mejor solos. Y vemos que todavía va a haber personas a tu alrededor que te vean manteniéndote firme ante la palabra de Dios, y que tu integridad no se mueve ni por una enfermedad, ni por las deudas, ni por la situación en tu familia, en tu matrimonio, y que te mantienes íntegro ante la palabra de Dios, ante sus promesas, y te van a decir: y todavía sigues yendo a la iglesia. Maldice a Dios y muérete. ¿Qué necesitas? Ven, yo te lo doy. Ojo, iglesia, ojo, ojo. Es el momento en que nosotros tenemos que reconocer cuáles son esos errores que hemos cometido. Solamente mencionamos 3, pero hay muchos. A lo mejor yo no mencioné el error más común que tú estés batallando en tu día a día, pero Dios, el Espíritu Santo, te lo está revelando en esta hora. ¿Por qué nos revela cuáles son nuestros errores? Porque también nos está dando una salida para todos ellos. Amén. Bajemos un poquito. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su